Hola a todas y a todos, mi nombre es Cristian Curtis, soy funcionario del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Nueva York, donde trabajo como asesor de género y derechos de las mujeres. He trabajado en temas de derechos económicos, sociales y culturales, discriminación, personas con discapacidad, personas adultas mayores, derechos de los pueblos indígenas, entre otros. Y estamos aquí hoy para dar algunas pautas, unas pistas, unas puertas de entrada para desentrañar las relaciones entre género y derechos económicos, sociales y culturales. Así que ese es el punto de nuestra clase de hoy. Empecemos por las fuentes normativas. Yo diría que un diálogo interesante para entender las relaciones entre DESC y género es la lectura conjunta, la lectura pro persona de dos instrumentos internacionales que son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el que define el catálogo de esos derechos, y la CEDAW, o Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Así que parte de los desarrollos internacionales en esta materia tienen que ver con esa mirada al respecto de cómo se cruzan esos dos instrumentos. Empecemos por el PIDESC, el Pacto Internacional, adoptado en 1966, es el que ofrece ese catálogo de derechos económicos, sociales y culturales, y a vuelo de pájaro contiene el derecho al trabajo, derechos individuales y colectivos de los trabajadores, el derecho a la seguridad social, derecho a la protección de la familia, maternidad y niñez, un derecho que yo considero un derecho síntesis de la Convención, que es el derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye, entre otros aspectos, el derecho a la vivienda, el derecho al vestido y el comité ha derivado de ese derecho también los derechos al agua y al saneamiento, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación y los derechos culturales, que incluyen el derecho a participar de la vida cultural, el derecho de autores de obras literarias, científicas y artísticas a la protección de sus intereses y el derecho a beneficiarse del progreso científico. Así que ese es en alguna medida el catálogo de los derechos. El instrumento regional, Protocolo de San Salvador, agrega algunos derechos, agrega el derecho al medio ambiente sano y se refiere a los derechos de las personas ancianas y de las personas con discapacidad. Pero básicamente ese es el catálogo reconocido de derechos económicos, sociales y culturales. Una particularidad de ese tratado es que contiene una cláusula diferente a la de su primo hermano, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es su artículo 2.1, que modaliza las obligaciones del pacto, refiriéndose por lo menos a dos conceptos que no están repetidos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que son la noción de realización progresiva de derechos y la idea de que las medidas adoptadas por el Estado deben ser hasta el máximo de los recursos disponibles por el Estado. Así que a veces se empieza a pensar los derechos sociales a partir de esas distinciones. Un punto interesante de los desarrollos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en materia de igualdad entre la mujer y el hombre y en materia de no discriminación en general es que, pese a que esa cláusula parece modalizar todos los derechos, el Comité desde sus inicios, desde su observación general número 3, que explica el alcance y la índole de las obligaciones generales del pacto, dice que la noción de progresividad es una noción que se aplica a la plena efectividad de los derechos, pero hay obligaciones de carácter inmediato y entre esas obligaciones de carácter inmediato el Comité ha subrayado desde siempre que la obligación de no discriminar es de carácter inmediato, así que la no discriminación no está sujeta, sometida a progresividad. Por el otro lado, la CEDAW es una convención que tiene un marco centralmente no discriminatorio y, digamos, a diferencia de su primo anterior, que es la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación racial, aún ahonda en un modelo que, además de simplemente mencionar la aplicación del principio de no discriminación a todos los derechos humanos, incluyendo los derechos sociales, va haciendo un paneo derecho por derecho de situaciones típicas de violación de esos derechos y medidas que el Estado debe adoptar para cada uno de los derechos, así que también hace un catálogo rico en relación con los derechos económicos, sociales y culturales a los que se refiere, agregando algunos matices a la lista, al catálogo de derechos que están incluidos en el PIDESC. Por ejemplo, una mención interesante es de la CEDAW, que no está explícitamente puesta en el PIDESC, que es la mención a mujeres rurales,
y hay algunos agregados que agregan contenido a la forma en que están previstos algunos derechos sociales en el PIDEX. Por ejemplo, hay algunas diferencias en el lenguaje vinculado con la protección de la familia. Hay una noción más robusta al respecto de la libertad de decidir el número y espaciamiento de los hijos, que no aparece como tal en el artículo 10 del PIDEX. Así que, como decía antes, una parte importante de los desarrollos vinculados con estos dos temas tiene que ver con cómo se han leído conjuntamente los mejores estándares del PIDEX, desarrollados en principio por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los estándares de no discriminación desarrollados por la CEDAW. En esto me parece que es importante referirse por lo menos a dos instrumentos interpretativos que produjo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que les agregué en la bibliografía, que son dos observaciones generales. La observación general 16, que se dedica específicamente a una norma. Me olvidé decir antes que el PIDEX incluye una cláusula general de no discriminación, el artículo 2.2, que más o menos tiene la estructura de otras cláusulas de no discriminación. Está prohibido discriminar por razones de raza, sexo, origen nacional, religión, etcétera, etcétera. Cláusulas parecidas hay en otros tratados, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador. Y después un artículo específico, el artículo 3 de la Convención, que es un artículo dedicado específicamente a la igualdad entre el hombre y la mujer. Así que el comité emite lo que se llaman observaciones generales, como veremos la CEDAW la llama recomendaciones generales, pero son documentos de la misma índole, que sirven para aclarar el alcance y las obligaciones de los estados. Tenían el sentido original de guiar a los estados en la elaboración de sus informes periódicos, pero han cobrado una mayor relevancia. En los últimos años los comités en alguna medida sintetizan la doctrina alrededor de sea un derecho, sea una obligación, sea una situación en estas observaciones generales. Así que estos dos instrumentos a los que me voy a referir, que son la observación general 16, que interpreta el artículo 3 del PIDEX, y la observación general número 20, que interpreta el artículo 2.2, las dos ofrecen un catálogo interesante de la doctrina al respecto del alcance de las obligaciones en materia de no discriminación. Así que, bueno, voy a hacer un pequeño resumen de esas. Una primera cuestión importante es que, como dije antes, la obligación de no discriminar es una obligación de carácter inmediato, no está sujeta a progresividad ni al máximo de los recursos disponibles. El segundo punto importante es que el comité trata distintas formas, abarca distintas formas de discriminación, y ello incluye primero la distinción entre discriminación igualdad y discriminación de carácter formal o de jure y de carácter de facto o sustantiva. Así que esa es una distinción que realiza el comité y desarrolla un poco el contenido, las diferencias entre los dos. Un segundo punto que agrega eso es la distinción entre discriminación directa, es decir, la discriminación que se produce porque la norma distingue sobre la base del factor prohibido, en este caso el género o el sexo, y la discriminación indirecta, que es son aquellos casos en que la norma formalmente aparece como neutral y sin embargo tiene efectos discriminatorios en su aplicación, o incluye un sesgo que parece invisible pero que finalmente tiene efectos discriminatorios en su aplicación. Un tercer punto que agrega el comité es que además de esta forma de discriminación el comité reconoce la existencia de formas de discriminación que el comité llama sistémico, que en la literatura se llama a veces discriminación estructural, es decir, hay patrones de discriminación históricamente asentados que implican una desventaja general, así que también el comité desliza esa idea. Otro punto importante subrayado por el comité es la idea de que la no discriminación no solamente implica obligaciones negativas, es decir, la obligación del Estado de no discriminar, sino también obligaciones positivas, y estas son obligaciones de
adoptar medidas positivas para erradicar la discriminación y para erradicar los estereotipos de género, y una de las medidas posibles para esto es la adopción de medidas especiales de carácter temporal, dice el comité, y además algunas otras medidas que no son necesariamente de carácter temporal, son medidas especiales, pero pueden ser de carácter permanente. Por ejemplo, las medidas vinculadas con la protección de la maternidad, que son medidas diferenciales que consideran una diferencia importante de las mujeres y sin embargo no son necesariamente de carácter temporal, es decir, no se establecen por un periodo limitado hasta que se produzca la igualdad, sino que son una necesidad permanente de las mujeres. Y a eso el comité le agrega la idea de que la adopción de medidas incluye también la adopción de remedios, de medidas de recursos judiciales efectivos, judiciales o administrativos, y de remedios que sean efectivos. Y también un agregado interesante del comité en el caso es la idea de que en el litigio antidiscriminatorio se sugiere a los estados la inversión de la carga de la prueba cuando la información esté en la mayoría o la totalidad, la gran parte de la información pertinente para el caso esté en cabeza del demandado. Así que yo diría, eso da un cierto resumen al respecto de cómo entendió el comité la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación en general. La observación general número 16, aparte de esta esbozo de teoría de la igualdad y no discriminación en materia de género, hace un paneo de ejemplos en derechos del pacto al respecto de situaciones de discriminación o situaciones frente a las que el Estado debe actuar, así que después voy a referirme a algunas, pero hay, además de una teoría, digamos, ejemplos concretos vinculados con derechos concretos del pacto en el ámbito laboral, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la alimentación, en el ámbito familiar y otros. Para completar el panorama normativo, diría, hay otras convenciones del sistema de Naciones Unidas que incluyen, aunque están dedicadas a otro grupo, incluyen una perspectiva de género y derechos sociales. Yo diría que las dos más importantes son la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, digamos, siguiendo el molde de la CEDAW, son convenciones holísticas que no distinguen entre derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales, pero además incluyen como un principio la igualdad de género. Además de esto, agregaría como otra fuente normativa importante los convenios de la OIT. En esta materia hay dos convenios fundamentales de OIT, el convenio 100 sobre igualdad de las remuneraciones y el convenio 111 sobre no discriminación en el ámbito del empleo, que son importantes también en materia de género. Y pasando al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, uno tiene una base normativa similar. La Convención Americana de Derechos Humanos, como saben, incluye una cláusula no discriminatoria en el artículo 1.1, un derecho específico a la igualdad que se aplica no solo a los derechos del pacto, sino a otros derechos, en el artículo 24, y derechos económicos, sociales y culturales en su artículo 26. Veremos más adelante algún desarrollo al respecto de la cuestión. Además de la Convención Americana, tenemos el Protocolo de San Salvador, que es el equivalente al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también incluye en su artículo 2 una cláusula no discriminatoria que se aplica a todos los derechos del pacto. Y otras dos convenciones que me gustaría subrayar, la Convención de Belém do Pará, en principio está destinada a otro tema, violencia contra la mujer, y sin embargo incluye un artículo, el artículo 5, que subraya la aplicación del principio de igualdad y no discriminación por razones de género a todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y además señala que el derecho a una vida libre de violencia se aplica a todos estos ámbitos. Así que, bueno, ofrece alguna posibilidad de pensar la aplicación de la Convención en ámbitos vinculados con derechos sociales, por ejemplo, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación y en otros ámbitos. Y por último, una convención reciente, novedosa, importante, que también incluye una perspectiva de género importante, es la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores, de las personas mayores. Esa es una convención importante porque en el tema de adultos mayores
Una característica demográfica es que las mujeres viven más que los hombres, así que hay más mujeres adultas mayores que hombres adultos mayores, y esto se agudiza con la edad. Así que en la etapa, en la franja etaria de 80 hacia arriba, hay muchas más mujeres que hombres, y en la franja etaria de 90 hacia arriba, muchas más mujeres que hombres. Así que esa perspectiva de género aparece claramente en esta convención. Bueno, eso da por lo menos un panorama normativo al respecto de cuáles son las fuentes normativas y cuáles son algunos desarrollos al respecto de en qué consiste ese principio de no discriminación por razones de género aplicados a derechos sociales.